Hace unos días, unas semanas, empecé a gestionar mi mucha ansiedad. Y la verdad es que son emociones muy impactantes, muy dolorosas e incluso hasta muy difíciles de gestionar. La ansiedad es una emoción que agobia la parte... Te sientes mal, te sientes esa opresión en el pecho. Los pensamientos es imaginarte mucho, los peores escenarios. Y no solamente está imaginando catástrofes resultados, sino también constantemente tener un diálogo interno exorbitante sin sentirte como bien. Yo les digo que es en el proceso de transformación de vida, es una estrella que poco a poco empiezas a opacarte y sentirte como pasita, arrugada, y que ya no sonríes ni vives como antes. Yo no fui y no soy el único que sentí ansiedad, ni quiere decir que es la última vez que la voy a volver a sentir. Sin embargo, es difícil de gestionar la ansiedad. Eh, Quisiéramos no sentirnos así, pero es parte de la vida y parte del proceso. Así es que hoy, Marisa, bienvenida a este programa de Rompe tus Patrones, un programa que hacemos con mucho cariño desde Laudes, que le vamos a dedicar justamente a hacer algunos y realizar algunos ejercicios y tareas que nos llevemos a casa para poder practicar, para poder pues solventar esos momentos, que podamos hacer que sea menos intenso, porque se va a seguir sintiendo. Pero hay momentos en donde te sientas en una silla o estás acostado y hasta incluso se te va el hambre, el sueño. Y esto es por un lado la ansiedad. Vamos a hoy estar platicando acerca de la ansiedad, pero también el estrés, manejo del estrés, pero sobre todo consejos importantes para reducir la ansiedad en tiempos de crisis y sobre todo, Marisa, que tú que eres una gran especialista en la respiración, nos ayudes a irnos pues encaminando y todos aquellos que estamos escuchando podamos realmente practicarlo, o sea, ponerlo en práctica, porque yo creo que muchas veces hemos escuchado la importancia de poder platicarlo, de poder sacarlo, de que no se quede en tu sistema, de sacarlo a través de la respiración, pero lejos de saber que es importante la meditación, de la respiración, que sí realmente podamos llevarlo a la vida, a la práctica, porque la ansiedad va a estar presente en nuestro camino a través de los duelos, de la pérdida, a través del dolor, a través de escenarios pues, catastróficos. Y, y es una emoción en la cual vamos a tener que experimentar y continuar viviendo. Y veamos a la ansiedad y mucho de lo que vamos a platicar en el programa del día de hoy, que efectivamente buscamos darte técnicas, darte estrategias para que tú puedas lidiar con ella en el día a día, pero es darnos cuenta que, ¿qué es la ansiedad? Y la ansiedad es una emoción como cualquier otra, ¿sí? Que llega a nuestra vida y que llega a nuestra vida para cumplir una función. Es decir, debemos de aprender a hacernos amigos de nuestra ansiedad. Ahora sí que como en la película de Intensamente, ¿no? Ponerle ahí un monito y decir, bueno, la ansiedad puede llegar a ser mi amiga, porque sí, es una emoción como cualquier otra. Es como el enojo, es como la alegría, es como el miedo, llega a tu vida, cumple su función, y una vez que cumple su función, la ansiedad debería poder autorregularse y en pocas palabras desaparecer. Es decir, a lo mejor te sientes ansioso cuando tienes un examen que presentar en una semana, cuando te vas a presentar a un desafío que tú no conocías dentro de un mes, porque la ansiedad es una emoción que viene acompañada de pensamientos futuristas, en los que en este futuro se encarga de prever todos los posibles riesgos para estar preparado para el momento del desafío, ¿sí? Entonces la ansiedad es una emoción que no es buena, no es mala, es funcional. Porque en un momento de ansiedad que tienes un desafío próximo, te da como la adrenalina para enfrentarte al desafío. Es decir, por ejemplo, a mí en ocasiones me pasa que tengo que armar un nuevo taller y que es dentro de 3 días y me genera muchísima ansiedad porque empieza mi cabeza de ¿y si sale mal la dinámica? ¿Y si no sé cómo guiar al grupo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y en ese rush de ansiedad me vuelvo muy metódica
y empiezo paso A, paso B, paso C, paso D, luego lo platico contigo, etcétera, y la ansiedad me funciona para hacer un buen trabajo. Pero una vez que el desafío pasa, mi ansiedad tendría que disminuir. Cuando no disminuye o cuando no se puede regular es cuando nos enfrentamos a un problema, ¿sí? En donde podremos estar hablando de un trastorno de ansiedad generalizado o cualquier otro tipo de trastornos acompañados o relacionados con la ansiedad. Entonces, ¿en qué va esto? En que a veces escuchar la palabra ansiedad nos genera más ansiedad, ¿sí? Pero la ansiedad es una emoción como cualquier otra, que tendríamos que tener la capacidad de autorregularnos. Entonces, mucho de este programa es también generar una cultura preventiva. O sea, preventiva es, no hay que caer en el ataque, no hay que caer en el episodio, porque todo trastorno de ansiedad, que es muy común, más no es normal vivirlos, pero es muy común, vienen acompañados de ataques de pánico. Y mucho de lo que tú has platicado al inicio del programa, esta opresión en el pecho, esta desesperación, este sentimiento, este vacío, eso es un ataque de pánico. La ansiedad a mi vida ha llegado a través del dolor, a través de pérdidas, a través de cambios, a través de duelos, extrañar a alguien. Ahí son los momentos en donde siento que... y sobre todo también a través del remordimiento y la culpa. Que también he aprendido a manejarlo, y lo he platicado en algún programa, que como paréntesis, se nos educó muchísimo en lo bueno y en lo malo, en el pecado y en lo que tienes que hacer correcto, y después nacía en mí mucha culpa, porque yo siempre, en lo personal, siempre fui pues hiperactivo. De hecho, pues hace poco me diagnosticaron como TDAH, y sí es cierto, ese diagnóstico coincidía con todas mis etapas de mi vida, en la secundaria, en la preparatoria, en donde para que yo me portara bien, pues había una consecuencia y yo me sentía mala persona, porque esa era mi naturaleza, o sea, tener esa forma de ser. Y entonces yo sentía muchísima culpa, porque claro, pues soy una mala persona, y me sentía mala persona y sentía inmediatamente culpa, acompañado con mucha ansiedad. Es decir, la ansiedad está ligada a muchísimas otras emociones. La ansiedad llega y se toma de las manos con la depresión, con la tristeza, con la añoranza, incluso la tristeza, la ansiedad va muy tomada de la mano de la desesperación, ¿sí? Totalmente la desesperación, del remordimiento. Entonces, yo creo que como que dice la tristeza, quítate un ratito porque ahora me voy a poner yo como ansiedad, y luego se quita uno y se pone el otro, porque vivimos episodios muy difíciles, como cuando es un episodio cero, un contacto cero, mejor dicho, con tu pareja o expareja, con una amistad, y se empieza a sentir esa emoción. Y es importante darnos cuenta que la ansiedad es cuando se convierte en un trastorno, es decir, cuando ya no me pude autorregular, la ansiedad viene acompañada de o estrés crónico o depresión. Es común, ¿sí? No en el 100% de los casos, a veces únicamente vivo episodios de ansiedad, pero es común que esta venga acompañada o de depresión, o de estrés crónico. Entonces, ¿es cierto? Es muy cierto. Y tenemos que empezar a darnos cuenta, primero de empezar a quitar mitos. Y el primer mito es, la ansiedad no es buena, la ansiedad no es mala. La ansiedad es una emoción como cualquier otra emoción, que tenemos que desarrollar la capacidad para autorregularnos, y que entonces tomemos este episodio de verdad como una forma preventiva, porque tendríamos que no esperarnos a que se detonen algo peor. O sea, tendríamos que ir buscando la manera de gestionar nuestros pensamientos, gestionar nuestras emociones. Y viene mucho esta parte de los pensamientos. O sea, la ansiedad sí es una emoción que, aunque puede venir acompañada de depresión o puede venir acompañada de estrés crónico, viene con los ISIs. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? Ahora sí, este pensamiento fatalista, catastrófico. ¿Y si no vuelvo a encontrar a nadie como él o como ella? ¿Y si ya no puedo vivir? ¿Y si ya no lo vuelvo a ver? ¿Y si me corren de trabajo? ¿Y si? Que es justamente, digo, no lo voy a spoilear, pero es como este momento en la película de Intensamente, en donde ansiedad secuestra a todos los
al departamento de imaginación, e imaginación comienza a dibujar todos los posibles futuros catastróficos, todos los posibles escenarios para disminuir el riesgo. Entonces, la ansiedad en su parte funcional tendría que ayudarme a prever los riesgos para que yo tenga la capacidad de disminuirlos. Pero cuando no tengo ese nivel de autocontrol, cuando no tengo ese nivel de fortaleza mental incluso, todos esos posibles futuros catastróficos, por supuesto que en mi mente se vuelven real. Y es diferente la ansiedad al miedo, es importante diferenciarlos. O sea, sí, la ansiedad es una emoción sobre un futuro que no ha llegado, que es irreal y que pone en riesgo mi estado de bienestar. Y el miedo es más una emoción que viene hacia un futuro, hacia un problema real que pone en riesgo mi vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo tener miedo a caerme de las escaleras porque me puedo morir, pero me genera ansiedad hablar en público, ¿no? O sea, hablar en público es una situación que no pone en riesgo mi vida, o sea, no pone en riesgo mi vida, pero pone en riesgo mi integridad, que a lo mejor se burlen de mí, que a lo mejor me dé vergüenza, etc. Entonces, eso es lo que hace la ansiedad. O sea, la ansiedad agarra todos los posibles futuros, ¿no? Como en la película de Avengers, en las que Doctor Strange voltea a ver todos los posibles futuros que existen, pero todos los futuros que existen los encuentra de una manera catastrófica. Y por supuesto que en esa catástrofe va al pasado, trae ciertos recuerdos, o va nuevamente al futuro, trae ciertos ideas, y se generan estas polaridades, ¿no? La ansiedad con depresión, la ansiedad con estrés crónico. Y se vuelve bien difícil vivir así. Es decir, la emoción se alimenta de los pensamientos y la emoción sigue y los pensamientos continúan. Entonces es ese remolino que una vez que ya entraste es bien complicado salir. Por eso este programa, jóvenes y Marisa, el programa lo que busca es que podamos hacer lo que es nuestro, lo que está en nuestra área de control, porque la ansiedad incluso no es controlable, por más que digas no quiero pensar en esto, no quiero sentir esto, es como justamente que te digo, no pienses que estés tomando un vaso de agua de horchata y te lo empieces a imaginar, ¿no? Claro que va a pasar, no lo puedes controlar, pero sí dentro de tu área, que sí están tus posibilidades, es desarrollar algunas de las estrategias que vamos a compartir contigo para que puedas ejecutarlas en esos momentos. Incluso ahí es donde nace la palabra crisis. Una crisis es un momento que nos ha tocado y nos tocará vivir. Yo creo que mis crisis todavía no terminan y todavía nos faltan muchísimos. Alejandro me decía hace poco que las crisis más duras de la vida empiezan también muchas veces a partir de los 55 años de edad, porque empiezas a ver partir a las personas con las que fuiste desarrollándote en tu vida. Entonces de pronto te enteras de que se ha muerto tu compañero de la preparatoria, y que tu exnovio, y que ya se fue mamá, y que vamos expuestos. Entonces es una crisis a veces difícil, pero justamente dentro de este espacio de laudes, de este espacio de rompe tus patrones, lo que buscamos es hacer más llevadera de los momentos difíciles, ayudarte a sanar, que nada va a ser más precioso que incluso que cuando la crisis te toca la puerta, es porque te está invitando a que vuelva a ser un detonador importante para la transformación en tu vida, e irnos afinando, irnos creciendo, porque incluso la ansiedad también llega como maestra y enseñanza de, ay, por ahí no era el camino, esa no era la decisión, o esa sí era la decisión, porque las decisiones correctas también duelen, las decisiones correctas también hacen que sientas ansiedad, y entre más valientes nos vayamos viviendo, pues sí, vamos a sentir ansiedad, pero muchas veces es por nuestro bienestar, y incluso por el bienestar de la gente que nos rodea. Y eso es lo que nos hace más vivir, y eso es incluso lo que nos hace ser más sabios. Así es. Pues yo de corazón deseo que todos seamos más sabios, que tú que me escuchas seas más sabia para tu vida, porque la vida te ha enseñado de muchas otras maneras. La vida te ha enseñado a través de muchas experiencias, que hay experiencias de dolor, muchas experiencias de dolor, y que te ha tocado vivir muchas. Y a veces son errores tan dramáticos y tan sencillos, pero que un error sí cuesta la vida. Y eso es algo que tristemente, o sea, dices, híjole, tengo que aceptarlo, no quisiera que pasara,
pero es algo que tenemos que aprender a aceptar. Yo hace poco pensaba en que los errores nos cuestan tanto. Y esta historia que les voy a platicar, lo platica mucho Alicia se llama Alicia Salguero. Y yo me acordé de su papá. Desafortunadamente su papá murió en tiempos de COVID. El papá de Alicia ayudaba mucho a Alicia, que le mando un saludo. Le ayudaba mucho, puesto que cuando Alicia estaba, me parece, saliendo de la universidad, iba manejando su carro y por un error, o sea, fue un error. El error fue que se le cayó, creo que una botella de agua o el celular, no lo sé. Estaba del otro lado del asiento, entonces ella decidió recogerlo y sin darse cuenta giró el volante. Iba en carretera, el carro dio volteretas y cuando ella pues abrió los ojos, pues desafortunadamente tenía pues paralizado de la cabeza para abajo. O sea, fíjate un error tan simple. Y yo me acordaba del papá de Alicia, ¿no? Porque al final de cuentas él fue su brazo, su sostén, su mano derecha, su ayuda, su complemento. Este pequeño error de vida no solamente le costó a Alicia su movilidad en sus piernas, porque fue todo un proceso, sino también para sus padres, para su familia, fue todo un cambio de proceso. Yo recuerdo que una vez fui a su casa y habían rampas, o sea, se había tenido que adecuar todo su complemento de vida, su contexto, para un momento que pasó y cambió. Y así como este pequeño error, imagínate, el error nada más de girar y de tomar el celular, muchos de nosotros tendremos que experimentar experiencias así, de una u otra manera, aunque nos dé miedo o tengamos que aprender, así es parte de la vida y que dices, híjole, no quisiera, pues nos han pasado muchas historias. Pero es bien importante, número uno, aprender este proceso del autoconocimiento. Y el autoconocimiento es, híjole, es que a veces no sabemos qué sentimos. Y eso es difícil porque si yo no sé qué siento, se va a volver muy complicado poder gestionar una emoción. Y lo decíamos ahorita en el programa, obviamente al final vamos a hacer un par de técnicas, un par de ejercicios que nos van a ayudar a reducir esta sintomatología. Pero la ansiedad es una emoción que llega con síntomas físicos, con síntomas cognitivos y sobre todo con síntomas conductuales. Y yo te invito a que en esta parte puedas irte reconociendo sobre cómo te llega a ti la ansiedad, porque no nada más llega con pensamientos, no nada más llega con conductas, como lo decía Carlos, ¿no? A lo mejor para mí la conducta es, no sé, me encierro en el cuarto a llorar o me genera tanta desesperación en las manos que puedo llegar a golpear o me genera tanto ruido en el cuerpo que puedo llegar a patear o incluso llevar a este aislamiento social. Pero la ansiedad es una emoción de verdad que llega con estas tres partes, con los síntomas físicos. Y es importante reconocerlo porque a algunos nos puede llegar con dolor en la garganta, a otros nos puede llegar con dolor en el brazo, a otros nos puede llegar con dolor en el pecho, pero tu cuerpo se vuelve este marcador somático, ¿no? El cuerpo, a mí me gusta decirles que es el traductor. O sea, mi pensamiento habla en chino, mi emoción habla en español y el cuerpo es el que lo traduce. Por eso es muy importante aprender a escuchar a tu cuerpo para que sepas qué te está queriendo decir. Ay, me duele el brazo, ¿no? Y siento agitación en el pecho. Y aparte siento un dolor de cabeza que me está matando. Y entonces puedo ir leyendo los síntomas y digo, claro, es que siento, ¿no? Mi cuerpo me está avisando que siento ansiedad. Y en ese momento comienzo técnicas de autorregulación, como respiración, como meditación, que iremos realizando al final de este episodio. Pero cuando ignoramos a nuestro cuerpo, vamos en esta bola de nieve, ¿no? En esta bola de nieve de me siento a disgusto físicamente hablando y no me doy cuenta de todos los pensamientos que mi mente me está aventando. Y lo decías hace rato, tantos pensamientos me empiezan a generar emociones y pareciera que las emociones potencializan los pensamientos, ¿no? Y me ciclo en este pensamiento, emoción, emoción, pensamiento, pensamiento, emoción, emoción, pensamiento, y lo que llegan son las reacciones y las conductas. Y cuando nosotros hemos hablado en este episodio y en lo largo de estos programas de cánsate de perder, de haz las cosas distintas, es porque lo que logramos observar es la conducta.
A lo mejor yo no alcanzo a darme cuenta de lo que mis pensamientos me estaban diciendo, no alcanzo a darme cuenta de la emoción que sentí en ese momento, pero lo que veo son mis conductas. Veo las conductas de ya golpeé, ya insulté, ya le dejé de hablar, ¿no? Siempre dices tú, ya se salió del grupo de WhatsApp. O sea, lo que yo alcanzo a ver es la conducta. Y la conducta son esa suma de decisiones inconscientes, porque son inconscientes, y de decisiones automáticas que me traen a mi momento presente. Y ese momento presente, pues al final es mi realidad. Y ahí es donde llega la crisis, y ahí es donde llega la desesperación, y ahí llega la depresión, y ahí se potencializa la ansiedad, y ahí llega el estrés, y ahí llega, porque mi realidad está construida por la suma de pequeñas decisiones automáticas, inconscientes e irracionales. Pero que fue la suma de esas conductas, porque es lo que yo alcanzo a ver. Cuando soy inconsciente, incluso soy incapaz de escuchar lo que mis pensamientos me están diciendo. Bueno, quisiera primero definir esta palabra de inteligencia emocional que es la autorregulación. Vamos a llamarlo como una parte de un termómetro, hoy incluso también un psicólogo lo explicaba, en donde a veces la ira, la furia va teniendo como ciertos niveles en donde hay niveles en donde te sientes menos, ¿no? Pero estás molesto, como el disgusto, pero ya cuando llega la explosión es porque ya hay un nivel mayor de una emoción. Justamente estamos hablando como en el tope. La autorregulación es como bajarle a esa intensidad. La autorregulación se va a seguir sintiendo. Y ojo, yo siempre lo he dicho y profeso prácticamente eso en mi vida, de que tienes que aprender a ser muy tolerante con las emociones. O sea, las emociones se van a sentir y vamos a tener que ser tolerantes al dolor. Hay gente que no es nada tolerante al dolor e incluso se le escucha en sus palabras. Estoy muy, y lo exageran. Me siento muy, me pasó esto, y desde que nos ponemos en situaciones de victimismo, de exageración, de polarización, de ser muy, de generalizar, son palabras en donde ya te estás dando cuenta cómo las personas están utilizando niveles y sintiendo niveles muchísimo más altos que a lo mejor lo que puedes estar sintiendo. Por lo tanto, primero tienes que ser muy consciente en cambiar pues el vocablo, cambiar el diálogo de lo que estás sintiendo y de lo que y de cómo te estás expresando lo que estás viviendo. O sea, dale la ponderación correcta a lo que sientes, ¿no? 1, 2, aprende a ser tolerante a lo que sientes. La ansiedad, los momentos de crisis nos van a llegar, como platicaba hace un momento, y es algo que vamos a tener que vivir y ser tolerantes en esos momentos. O sea, el dolor, prepárate para el dolor. Incluso el estoicismo buscaba que antes que llegara la tormenta, yo me preparaba para que dentro de mi conciencia, de mi madurez, de mi sabiduría, cuando llegara la tormenta, me agarrara un poquito mejor parado a que me agarre todo mal parado. Las tormentas llegarán, las tormentas se están viviendo, sin embargo yo disfruto lo que hoy me toca, ¿no? Si hoy, a lo mejor la tormenta ni siquiera llega, ni siquiera nos alcanza a cobijar, y por estárnoslos imaginando ya lo estamos viviendo en el presente. Tú disfruta lo que hoy vives. Si hoy vives momentos de dolor, sabes qué va a pasar. Sé tolerante ante las emociones. Si estás en momentos de plenitud, pues sobre todo pues también disfrútalos, y mientras estés en la mañana, trata de hacer lo mejor que sea para que estés bien contigo mismo, y de que la conciencia pues en algún momento no llegue y te visite, porque la conciencia tarde que temprano te visita cuando haces algo que sabías que no era correcto. Sí llega, o sea, y hace poco lo platicaba otra vez con Alejandro, como a veces toca la puerta a la conciencia y se mete, y a lo mejor uno se la estaba pasando muy bien, sin embargo la conciencia tiene su momento de tocar puertas, y eso es una realidad. Tendrás que hacer cambios significativos, tendrás que ser muy tolerante ante el dolor, ¿no? Para eso fortalécete también en el dolor, incluso haz cosas que incluso en algún momento te hagan saberte que puedes con el dolor. Sin embargo, a veces estamos muy acostumbrados a vivir en lo que me haga sentir muy bien ahorita y en el placer, pero ponte y exponte en situaciones de
de ir al gimnasio y hasta que llegue fallo muscular. el fallo muscular, que es una parte como de un dolor saludable, ¿no? No te estoy diciendo que hagas un dolor no saludable, no, fortalece tu voluntad, levántate a las 5, 6 de la mañana, proponte mirar menos el celular, ese tipo de ejercicios fortalecen tu voluntad, fortalece tu fuerza, sí, tu fuerza interior, tu luz interior, porque lo vas a necesitar cuando realmente una tormenta está llegando a tu vida y tienes que ser resiliente. Y acuérdate que la resiliencia se define como la recuperación después del trauma. ¿Sí? Entonces, yo te recomiendo mucho ser muy tolerante con el dolor, ¿no? Mucho ser tolerante ante el dolor. Y la autorregulación, entonces, es la capacidad, ¿no? Es la capacidad de que aunque duela mucho, eres capaz de ser tolerante. Fíjate, no es que se te quite, yo no creo esto, o tú lo has vivido, o sea, que a través de después de ejercicios de respiración y meditación, la ansiedad realmente se vaya del todo y te vuelvas a sentir feliz. No tan trascendentalmente, o sea, no es que apagues un chip y prendas otro, ¿no? O sea, se queda el sollozo, por supuesto, pero puedes volver a un estado equilibrado en el que a pesar de los pensamientos, a pesar de la emoción, a pesar de las sensaciones físicas, tengo la capacidad para reincorporarme a mis actividades diarias. Y ese es el objetivo, ¿no? Muy de la mano de la terapia de aceptación y compromiso, que tú sabes que soy un amante de ese tipo de terapia, es acepto que hay pensamientos, acepto que hay emociones, acepto que hay disgusto corporal, pero no por eso voy a dejar de hacer acciones que me lleven al objetivo de mi vida. La autorregulación es la manera de que tú misma te ayudas y no estar esperando que llegue por afuera la ayuda que tú misma necesitas darte. Estuve la semana pasada dando una plática acerca de la ansiedad justamente a chicos de preparatoria, ¿no? Y bueno, paréntesis también, ha sido muy padre porque durante las últimas intervenciones que hemos tenido, pues hemos hablado muchísimo acerca de la ansiedad, tuvimos la oportunidad de dar una escuela para padres sobre cómo se ve la ansiedad infantil, porque sí, señores, más o menos hace como 15 o 20 años se tenía el registro de que la ansiedad o los trastornos de ansiedad eran únicamente para adultos, ¿no? O estaban en esa categoría. Hoy sabemos que niños, incluso 5 o 6 años, pueden empezar a detonar primeras sintomatologías, ¿no? Acerca de episodios ansiosos. Entonces, bien importante ir hablando de esta cultura de la prevención. Entonces, de esta cultura de la prevención. Y bueno, estaba en una preparatoria la semana pasada hablando acerca de la ansiedad con un grupo de chicos de preparatoria. Y una chava levantó la mano, ya cuando yo estaba en el cierre de preguntas, y la chica dice, oye, ¿y cómo le hago para, en medio de un ataque de ansiedad, no morir? Y yo le decía, ¿cómo? ¿Cómo que no morir? Y me decía, sí, es que cuando llega a mí un ataque, cuando llega a mí el pánico, cuando llega a mí la ansiedad, siento que me voy a morir. Y es que es cierto, o sea, el cuerpo lo siente. Hace poquito hablamos acerca de cómo lidiar con un corazón roto. Y hablábamos de que incluso cuando el corazón se rompe, o sea, cuando sentimos que se me rompió el corazón duele como si realmente se estuviera rompiendo por dentro. O sea, hay incluso hay estudios, ¿no? Es un episodio, o sea, es un síntoma y es cierto, como si el corazón se estuviera rompiendo. Y pasa lo mismo con la ansiedad, o sea, cuando llega a ti un ataque, una sensación, unida de depresión, unida de estrés crónico, sientes que te vas a morir. Y en ese sentir que te vas a morir, la mente vuelve a detonar nuevos pensamientos, ¿no? Y si me muero, y cuándo me van a encontrar mi cuerpo, y esto y lo otro, y realmente es una sensación muy conflictiva, porque tienes que en ese momento respirar y mantener la tolerancia de decir, todo está bien, no me estoy muriendo, no va a pasar nada. Y a mí me gusta recordarle a la gente, la ansiedad no mata a nadie. La ansiedad no mata a nadie. O sea, puedo sentir que me estoy muriendo, pero la ansiedad no mata a nadie. La primera estrategia de ansiedad, cuando lo estás sintiendo, Marisa, ¿cuál crees que sea la primera técnica? La práctica de respiración 4-7-8. Es decir,
Nosotros respiramos mal. Respiramos mal porque estamos acostumbrados a respirar con los pulmones. Y la respiración con los pulmones genera nuevamente adrenalina, ¿no? Respirar por los pulmones genera energía. Incluso los grandes deportistas, antes de salir a la cancha y antes de enfrentarse al desafío al que se van a enfrentar, respiran por los pulmones, ¿sí? Es decir, mantienen la respiración únicamente al pecho. Porque esa respiración pulmonar genera mucha energía, genera mucha adrenalina y entonces salen a la cancha a ganar. Y nosotros hacemos eso. O sea, por ejemplo, cuando sientes ansiedad, respiras por los pulmones. Cuando sientes miedo, respiras por los pulmones, ¿no? Cuando estás iracundo, que de por sí la sangre está concentrada en las extremidades, y recordemos que nuestro cuerpo tiene dos tipos de respuestas, ¿no? La primera respuesta es la respuesta del ataque y la segunda es la respuesta de la huida. Son respuestas instintivas. Entonces, si yo estoy enojado, si yo tengo miedo, si yo siento ansiedad, la sangre está concentrada en las extremidades y yo comienzo a respirar por los pulmones, pues por supuesto que le voy a meter más adrenalina y en lugar de regularme, la emoción se va a potenciar. Entonces, lo primero es entender que respiramos mal, que respiramos únicamente por los pulmones y que las respiraciones son muy cortitas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Número 1, aprender a respirar desde el diafragma. Y a mí me gusta verlo como la respiración es, mira, yo no sé en qué crean nuestros radioescuchas, pero a mí me gusta pensar que la respiración es el regalo más grande que nos dio nuestra divinidad para poder trascender y para poder vivir en este mundo terrenal. Porque la respiración te puede salvar de los pequeños errores, como los que nos comentabas hace rato. La respiración, además de ser mágica, porque permite que la bruma de pensamientos disminuya, permite que la sangre se desconcentre de las extremidades para que vuelva a viajar por todo el cuerpo. Y entonces se vuelve a irrigar sangre al cerebro y mi sistema de pensamiento racional se reactiva. Y paro la impulsividad, paro el instinto para entonces empezar a pensar con claridad. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Primero respirar por el diafragma. Y el diafragma básicamente es la pancita. Yo me acuerdo mucho que en las sesiones de laudes, paréntesis, a los niños, ¿te acuerdas? Que les ponemos un ejercicio en el que incluso se ponen... Sí, el Cohen. El Cohen, exactamente. Pero también les ponemos un ejercicio con un peluche en la pancita, ¿te acuerdas? También. Sí, por ejemplo, a los niños, si nos estás escuchando y tienes niños pequeños, se acuestan en el piso y les pones un peluchito en el estómago. Y ellos tienen que ver cómo la pancita sube, la pancita baja, o sea, y cómo el monito, el muñequito de peluche se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Incluso los bebés tienen una respiración diafragmática muy potente. Tú puedes ver a un bebecito y su pancita se infla, se infla, se infla, y se desinfla, se desinfla, se desinfla. En los adultos, luego lo ves acostado y te preguntas, ¿estará respirando? ¿No? ¿Está vivo? Pues claro, porque vamos perdiendo la capacidad de respirar por el diafragma. ¿Cómo lo logramos entonces? Pues bien sencillo, o sea, ponte tus manos en tu pancita y al respirar es como si sintieras 3 tiempos. Como la respiración entra por la nariz, lo tienes que sentir, pero después sientes cómo se inflan los pulmones y después tendrías que sentir cómo se infla la panza. O sea, tú tienes que sentir cómo la respiración hace el viaje por todo el tracto. Lo tienes incluso que sentir en la garganta, ¿no? Y a ese, por ejemplo, en el yoga, se utiliza mucho la respiración en donde tú sientes cómo el aire entra por la garganta, ¿no? Es que no porque, les digo en comunicación asertiva, no porque sepas hablar, sabes comunicar, no porque sabes oír, sabes escuchar. Y no porque sabes respirar, realmente sabes hacerlo. O sea, nadie nos enseña a respirar bien. Y los beneficios de la respiración, incluso ahora que tuve el Firewalks, platicaba con una chica que pagó como 70,000 pesos de un taller, que es lo que cuesta, donde prácticamente toda la semana y media de su taller pues era aprender a respirar. Y le platicaban y decíamos cuáles son los beneficios de la respiración
Y la respiración sana, la respiración ha ayudado a equilibrarte, a autorregularte. La respiración es algo bien importante, pero sobre todo yo creo que es el primer paso para la energía del enfoque. O sea, para poder enfocarte, cuando empiezas a poner la atención en cómo entra y sale aire de tu cuerpo, de tu nariz, en ese momento empiezas a crear conciencia y a hacer tierra. Cuando estábamos en soldadura nos decían que hay un pedacito del electrodo que es el fierro, que hace la electricidad con el electrodo, ¿no? Para que salga pues la luz que solda. Y justamente la tierra es eso, o sea, el caminar descalzo, ¿no? El estar presente, y en esta ocasión pues es a través de respirar y respirar. Bueno, ¿cómo nos dices que se llamaba esta, María? Es 478, es decir, cuando yo estoy pasando por un episodio difícil, la exhalación tiene que ser más larga que la inhalación. Entonces se recomienda respirar desde el diafragma 4 segundos. 1, 2, 3, 4. O sea, tienes que sentir perfecto cómo tu pancita se infla, ¿sí? Y la respiración tiene que pasar por todo el tracto. Desde la nariz, tienes que sentirlo en la garganta, tienes que sentir cómo los pulmones se hinchan y cómo la pancita se infla en 4 segundos, 4 tiempos. Retienes, para poder oxigenar, retienes 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la exhalación tiene que ser en 8 tiempos, 8 segundos por nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te lo cuento y lo haces y con esto nos vamos al último corte comercial. Muy bien, entonces si nos estás escuchando, hazlo junto con Carlos. Muy bien. Relaja tus manitas, Carlos. Eso es. Cierra tus ojitos. Pon tus manitas en tu pancita para que lo puedas sentir. Relaja tus hombros. Inhala en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Retén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí vuelves a reiniciar, ¿verdad? Una de las técnicas que te hemos dado en este episodio, en este programa, es respirar 4 tiempos, retener 7 tiempos, exhalar 8 tiempos. Pero fíjate que Carlos decía algo bien importante y aquí vamos a utilizar un poco la física. Y es que efectivamente salir a caminar descalzos, sobre todo en el pasto, en el parque, también es una muy buena forma de regular, ¿no? De autorregularme, porque alguna vez se los contaba, y es que los zapatos, cuando son suelas de goma, van haciendo que nosotros justamente vayamos perdiendo electrodos. Y cuando yo toco a alguien, ¿te ha pasado que te da toques? Que dices, ay, ¿me diste toques? Ah, bueno, es porque a través de su cuerpo, mi cuerpo recuperó, ¿no? Los electrodos que estaba perdiendo. Entonces, sí pasa que al final de cuentas somos energía, y más allá de hablar de una energía holística, no, o sea, somos energía, nuestro cuerpo está lleno de energía. El agua es un conductor de energía. Entonces a veces me siento muy descargado de energía, me siento muy bajito. Eso hace que lleguen a mí los pensamientos, las emociones, las sensaciones en el cuerpo, que el simple hecho de parar un momento, quitarme los zapatitos, pararme en el pasto y mirar la naturaleza y empezar a concentrarme en, a ver, 3 sonidos que escuche mientras voy respirando. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Mientras voy respirando, me enfoco, a ver, 3 plantitas de color rosita que vea, 3 ruiditos, 3 soniditos, ay, el pajarito, ay, el perrito, 3 sensaciones que puedes sentir en este momento, el aire, el calorcito. Eso me permite bajar la bruma mental, porque estoy aterrizando mi cuerpo a los sentidos. Para que yo pueda eliminar la bruma de la ansiedad, eliminar la bruma del miedo, de la tristeza fuerte, del estrés fuerte, necesito conectar con el cuerpo. Y conectar con el cuerpo es, la respiración te conecta al cuerpo, poner los pies en el piso te conecta al cuerpo,
Caminar descalzo te permite conectar el cuerpo, sentir el pasto en las plantas de los pies te lleva al cuerpo, escuchar o sea, poner en práctica tus sentidos, qué veo, qué escucho, qué siento, qué puedo tocar. Eso te permite volver al cuerpo, y cuando vuelves al cuerpo, las sensaciones físicas al menos, el dolor en el brazo, la garganta, el dolor en el pecho, empiezan a disminuir, y con ello empiezan a disminuir los pensamientos irracionales. Porque las sensaciones físicas vienen acompañadas del miedo a, ¿y si me muero? Es decir, cuando yo siento ansiedad y no puedo dormir, pues ni modo, esa noche no voy a dormir, y pues he dormido muchísimas noches bien a gusto, muy descansado, y habrá noches que no voy a poder dormir y hay que aprender a aceptarlo. Y si no puedo dormir, son las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Bueno, para empezar también, o sea, cuando la ansiedad es constante, por supuesto que la psiquiatría ha venido a ayudar a muchísimas personas para poder dormir, para poder descansar, para poder pensar menos, para poder llenar pues otra vez incluso tu cuerpo de dopamina y de serotonina de una u otra manera. Entonces no hay nada mejor que ir siempre con un profesional, ¿no? Porque no sabemos tu caso ni lo que estás viviendo. O sea, eso realmente siempre tenlo bien, o sea, acompañado de la psiquiatría con la terapia, con una terapia psicológica acorde a tu necesidad. Y yo creo que también deberíamos algún día platicar, Marisa, que hay diferentes tipos de terapia, y para que tú sepas cuál es la que más te puede funcionar dependiendo de lo que puedas estar viviendo. Pero bueno, la verdad es que cuando yo necesito dormir, pues se me han recetado algunas pastillas que me pueden ayudar para esto. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí me ayuda mucho la ansiedad para que sea mi potencializador para trabajar más en mí. Es decir, instálate en la cabeza que esto es una llamada de atención para que salgas a la acción y trabajes en ti. Y puedes irte a correr, puedes meterte al gimnasio, puedes hacer cambios saludables en tu vida. Y de hecho, el ejercicio va a ser de cajón parte de tu vida. Y lo he platicado mucho con mi hija Elena, va para 6 años, en 4 meses, no más, en 6 meses, va a cumplir 6 años, tiene 5 años, entonces, y realmente lo que le platico es que tan solo por vivir, hay actividades que vas a tener que estar haciendo siempre. Actividades como comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, leer libros, son actividades que de sí o sí vas a tener que realizar. ¿Por qué? Porque lo necesita tu cuerpo, lo necesita tu espíritu y lo necesita tu mente. Entonces, tan solo por vivir, hay actividades que no puedes dejar de hacer. Por ejemplo, ¿vas a comer? Sí, pero no puedes comer lo que quieras comer. Vas a tener que alimentarte, o sea, vas a tener que probar comida real. ¿Sí? Vas a tener que dormir lo que necesita tu cuerpo. Aunque no lo quieras hacer, pues no lo puedes hacer si quieres. O sea, si tú no quieres, pues no quieras, ¿no? Pero la vida misma te lo va a exigir. O sea, ya tan solo por vivir es un acto de valentía para tener que hacer lo que tienes que hacer. Hay personas que dicen, no, pues yo no voy a hacer ejercicio. Es algo que tienes que hacer. Claro que puedes no hacer ejercicio, pero tú debes de elegir si hacer ejercicio. La ansiedad es una emoción potencializadora para tu crecimiento, y cuando yo siento ansiedad, en mi cabeza está, esto me está ayudando a crecer, voy a trabajar en mí, estoy creciendo en mí, cuáles son mis luces, me estoy llenando hoy de nuevos valores, de valor que no salió bien, es un momento de crecimiento, porque al final de cuentas la ansiedad también llega para hacer cambios significativos en tu vida. Y es una muy buena oportunidad para de una vez por todas ponerle punto final a lo que vienes repitiendo. En tu caso llega la ansiedad y cumple su función. Su función es potenciarte a salir adelante. Pero cuando te dura a lo mejor una semana, 2 días, 3 días, pero cuando llevas 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y llevas 4 meses sin poder dormir, entonces ahí la ansiedad ya no está cumpliendo su función, se está convirtiendo en un problema. Y es ahí en donde tenemos que pedir ayuda, ¿no? Es como el miedo. Si el miedo me dura 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, está súper bien. Pero si paso 3 días y sigo soñando, sigo pensando que va a llegar la llorona y me va a jalar las patas y por eso no puedo dormir,
El miedo ya no cumplió su función, ya se convirtió en algo no funcional. Por eso no hay emociones buenas o malas, hay emociones que funcionan. Una vez que cumplen su función, estas tienen que aprender a gestionarse y autorregularse. Es como la propia tristeza. La tristeza viene a ayudarnos a depurar. Yo depuro el dolor y a lo mejor lloraré una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses. Pero si llevo 6 años llorando por el mismo episodio, con el mismo nivel de intensidad, de tristeza y de dolor, pues entonces la emoción ya no cumplió su función y se volvió disfuncional. ¿Y por qué se vuelve disfuncional? Porque ya no me permite vivir una vida equilibrada que me acerque a mis objetivos. Por eso la ansiedad no es buena, no es mala, es una emoción, cumple su función. Pero si llevo 6 meses con ese mismo patrón, ¿no?, de locura, de pensamientos, de no poder dormir, de estrés, de comerme las uñas, y ya no me permite llevar una vida funcional y equilibrada, es ahí en donde tengo que levantar la mano y decir, ok, es común, pero no es normal. Prepárate a las tormentas, calmando tu mente a través de la meditación. Difícil actividad, no es para todos, pero sí está abierta para todos. O sea, de verdad, meditar es algo importante y prioritario para tu salud emocional y hasta espiritual. La meditación es la capacidad de que puedas ser consciente justamente de observar cómo entra y sale aire de tu nariz. Pon a Joe Dispenza, ¿no? Pon algunos audios de meditaciones que te ayudan por la mañana, incluso antes de dormir. O sea, tú puedes llevarte la información, pero llevarlo a la práctica te puede dar nuevas expectativas. El leer te pueden ayudar a orientarte. Lo que hoy soy, sin duda en algún momento lo tuve que leer, ya ni me acuerdo ni en qué libro, ni en qué momento lo reflexioné, pero seguramente en alguna letra y en algún párrafo tuve que ser inspirado para poder llegar a donde he querido llegar. Exacto. Así es que bueno. A mí me gustaría concluir con esta frase, y es que efectivamente, señores, nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad y que mi responsabilidad es extender su fecha de caducidad lo más que pueda. Y eso sí está en mi área de control. Gracias, Laudes. Seguimos en el camino.